¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a continuar las defraudaciones por ordenar engaño, las defraudaciones especiales. Habíamos terminado en el otro video las defraudaciones o estafas especiales cometidas cuando estaba dando vuelta, digamos, una cosa, ¿no? Cometidas con cosas o sobre cosas, o en el cumplimiento de una obligación de entregar cosas. Así habíamos dicho que en el 173, inciso 1, el ardid consiste en disimular la sustancia, calidad o cantidad de la cosa que se debe entregar. En la estafa de seguro, el engaño o el ardid consiste en incendiar o destruir la cosa para cobrar el seguro, que es una estafa agravada. Perdón. En el caso del uso de medidas o pesas falsas, de pesas o medidas falsas, perdón, cuando uno utiliza pesas o medidas falsas, también una estafa atenuada, y es cuando está también de por medio las cosas, ¿no? Es decir, es una estafa o engaño en el cumplimiento de una obligación de dar cosas, pero agravado porque por la indefensión con que se encuentra la víctima y la cantidad de casos que puede pasar, ¿no? Porque no estamos constantemente controlando al panadero o al carnicero. Es decir, habíamos visto todos los casos de estafas con cosas o sobre las cosas. Ahora vamos a ver las estafas documentales, es decir, estafas mediante documentos, también contenidas en el 173. Recuerden siempre que estamos viendo estafas especiales que, si no entran en estos incisos, sí entran en la estafa genérica del 172, o no, o puede ser atípica. Estos casos son, digamos, ejemplificaciones de estafas particularizadas por el ardid, ¿no? Las del 173, ¿no? Las del 174 son estafas también especiales, pero que son agravadas. Bien, estafas documentales. Acá en las estafas documentales, yo les envié el cuadrito, lo estoy buscando acá. Tenemos en el 173 tenemos el inciso 3, el 4, el 6, el 8, el 14 y el 15. Y la agravante del 174, inciso segundo. Vamos a comenzar por el primer caso de estafa documental. El primer caso de estafa especial o defraudaciones documentales, no confundir con falsificación documental. Puede ser que yo falsifique material o ideológicamente un documento y lo utilice como medio para estafar, ¿no? Eso es distinto, es otro delito. Pueden concursar idealmente. Si yo falsifico o confecciono materialmente un documento que no refleja la realidad, vamos a ver cuáles son las exigencias típicas después de los delitos contra la fe pública que les tengo que dar yo también. En las últimas clases vamos a ver todo: falsedad material, falsedad ideológica. Las diferencias con las estafas documentales. Bueno, no confundan, las estafas documentales son eso, son estafas que se cometen mediante documentos, ¿no? Vamos a ver todos los casos que trae el 173. El primer caso de estafa documental es el que yo puse aquí, les puse a ustedes, quiero seguir el cuadrito acá, por eso estoy que se me borra, esto no sé. Oh. La estafa haciendo suscribir un documento, ¿no? Eso se llama suscripción engañosa de documento. Fíjense lo que dice bien el tipo penal. El 173, el inciso tercero.
El 173, inciso tercero dice, el que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. En este caso, el autor engaña, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es sobre qué engaña el autor. El autor engaña sobre la trascendencia y el contenido del documento. Por eso dice, haciendo suscribir con engaño algún documento. Es decir, acá engaña sobre la trascendencia jurídico-patrimonial perjudicial que tiene para quien va a firmar. Es decir, no es que el autor obtiene la firma engañosamente, por ejemplo, bueno, póngame un autógrafo acá, o traspapelando un documento, cree que está firmando otro y firma un documento que no corresponde. La víctima sabe perfectamente que está firmando el documento. Lo que no comprende la víctima y sobre el cual es engañado es sobre el contenido o la trascendencia jurídico-patrimonial de ese documento, ¿no? Puede ser un documento público, un documento privado, no interesa, pero es engañado acerca del contenido patrimonial. En realidad, él cree que no está renunciando a un crédito cuando lo está renunciando, o cree que no está asumiendo una obligación cuando la está asumiendo, y firma. Bien, distinto es el caso de que el autor obtenga engañosamente un documento, ¿no? Puede ser que yo, mediante ardido engaño, obtenga el documento ya firmado. En ese caso no estamos en este inciso, sino que podemos, y lo utilizo después para perjudicarlo o engañar, vamos al 172, ¿no? O si yo me apodero de un documento ya firmado. Acá es el ardid consiste precisamente en eso, en engañarlo a la víctima sobre la trascendencia o contenido patrimonial el contenido sobre lo que está firmado. Bien, el segundo caso de estafa mediante documento es el abuso de firma en blanco. El 173, inciso cuarto. El 173, inciso cuarto dice: el que cometiera alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de un tercero. En este caso hay un mandato. Usted hágase en la figura, el abuso de firma en blanco, hágase la figura de un mandato. Tiene que haber un mandato entre la víctima y el autor del delito. Un mandato que le dice... hay una relación jurídica previa, un negocio jurídico previo, una relación jurídica previa en virtud del cual el autor tiene el jus scribendi, se llama, el derecho de escribir sobre ese documento en blanco. La víctima le da al autor voluntariamente un documento ¿para qué? No para que lo deposite, para que lo guarde, sino para que lo llene, pero lo tiene que llenar de acuerdo a las instrucciones que le da la víctima. Si se sale de esas instrucciones y lo perjudica, ya sea comprometiendo su patrimonio más allá de lo acordado, a favor suyo de un tercero, se dice que abusa de la firma en blanco. Por lo tanto, fíjense que por eso se discute si en realidad es una defraudación por ardido engaño o más una abuso. Esto es una defraudación por abuso de confianza jurídica, porque el documento, la cosa pasa de la esfera de custodia de la víctima, es un documento en blanco firmado, pasa a la esfera de custodia del autor, del mandatario, y el mandatario, o el que tiene derecho a escribir conforme a las instrucciones de su mandante, defrauda esa confianza y lo llena perjudicialmente en contra a lo que las indicaciones del mandante. Por eso algunos dicen que hay una defraudación por abuso de confianza más que por estafa. De todas formas, entonces, lo fundamental en esta estafa documental es que
el autor tiene un derecho concedido a llenar el documento. Eso si tiene legalmente el poder de llenar el documento, siempre y cuando, y será válido y jurídicamente dentro de las instrucciones que le dio su mandante. Cuando se excede, cuando sale de las instrucciones del mandante, entonces en ese caso ya estamos hablando de abuso. Cuando este abuso es perjudicial patrimonialmente para quien le dio el mandato de llenar, estamos hablando entonces ya de el tipo penal del 173, inciso cuarto, abuso de firma en blanco. Fíjense que esto, siempre tengamos en cuenta, nunca olvidemos esto, que los casos, que siempre tiene que haber, porque puede suceder generalmente, que en la estafa de documentos, recuerden que tiene que haber un perjuicio efectivo para la víctima. Porque hay muchos casos donde un deudor no puede cobrar a su acreedor y si obtiene de alguna manera un documento donde que renuncia a un crédito o le reconoce un crédito, pero en compensación por otras deudas, ¿no? Entonces recurre a alguna especie de ardido engaño utilizando un documento para que le abone su crédito el deudor. Por eso, ojo, porque ya como vimos en caso para que haya estafa tiene un perjuicio concreto y real, y para eso tenemos que ver si hubo un perjuicio concreto y real del patrimonio de la víctima, ¿no? Y tenemos que ver entonces todas las compensaciones que existen entre víctima y autor, todas las relaciones que existen. Eso lo vamos a ver también muy bien, sobre todo cuando veamos administración fraudulenta o administración infiel. Bien, sigamos. Estafa, el inciso octavo, estafa por supresión de documento. Dice el 173, inciso 8. El que cometiere defraudación sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. ¿Qué sucede aquí? Aquí el autor de la estafa especial, en este caso, lo que hace es tomar un proceso, como dice ahí, un proceso judicial, un expediente, un sumario administrativo o cualquier otro documento que incorpore como contenido un crédito a favor de la víctima, ¿no? O que libere al autor de una obligación a favor de la víctima. ¿Y qué hace con ese documento? Destruye la prueba, la mutila o la oculta. Estas son las tres acciones típicas. Fíjense, sustituyendo es cambiando una por otra. Ocultando es no presentándola cuando debía presentarla, ¿no? La hace desaparecer, aunque no la rompa. Y mutilando es total o parcialmente es destruirla. Yo voy todos los días, he firmado un cheque y me ejecutan ese cheque por un alto valor, no tengo para responder, entonces voy todos los días y pido como abogado de un caso real el expediente, y antes no se tomaban el trabajo, es un caso que me contaron a mí, de un abogado, bueno, que iba todos los días y en la mesa de entrada, barandilla de tribunales, como se llama, pedía el expediente y todos los días lo iba mutilando de a poquito la firma o el número, no recuerdo cómo es. Eso es una manera ¿cómo es? De destruir una probanza, y se hace con esa finalidad. Una probanza siempre y cuando que
tiene que perjudicar al patrimonio de la víctima, ¿no? Si se hace con otra finalidad, ya nos vamos a un delito contra la administración de justicia. Cuando yo altero algún rastro, una prueba, destruyo, inutilizo algo que puede ser un medio de prueba, es el artículo 255 del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón, no se confunda, 255. Entonces acaba de depender de la finalidad que yo tenga. Si yo sustituyo, si yo mutilo, si yo oculto una prueba de una relación jurídica patrimonial, ya sea la creación o la extinción de una relación de un crédito, de un derecho patrimonial, un derecho real o personal, con la finalidad de perjudicar, es decir, que no pueden hacerse valer ese derecho que surge del documento. Estamos en el 173, inciso 8, estafa, eso es estafa. Cuando lo destruyo con otra finalidad, estamos en el 255, delito contra la administración de justicia. Y cuando estamos, que esto es fundamental, cuando se trata de porque yo puedo destruir un documento verdadero o falso, no interesa, pero cuando es verdadero me voy al 294, que se llama falsedad por supresión, y que lo vamos a ver después cuál es la diferencia con este delito. Acá, si yo mutilo o yo oculto, o digamos que yo suprimo, no presento un documento verdadero cuando deba presentarlo, por ejemplo, ante el juez, cuando me llaman de testigo, por ejemplo, o como me piden el documento verdadero y yo lo oculto, y puede servir de prueba, entonces yo puedo causar algún perjuicio. Con ese ocultamiento nos vamos a la falsedad por supresión, porque yo estoy falsedad por supresión porque estoy suprimir en el sentido que si no presentar oportunamente, me voy al 294. Entonces hay que tener cuidado con con el 173, inciso octavo. Tenemos que ver bien cuáles son las finalidades del autor y cuáles son las repercusiones del tipo objetivo, que lo vamos a ir viendo después. Entonces el 255 y el 294. Después tenemos el 173, inciso 14 y el 15, las últimas dos estafas especiales documentales que están en el 173. El 173, inciso 14, dice: el tenedor de las letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o del tercero omitiere consignar en el título los pagos recibidos. Las letras hipotecarias son títulos valores, ¿no? Emitidas por un deudor hipotecario, y después se va transmitiendo por endoso, como si fuera un cheque, un pagaré, es decir, un título endosable, ¿no? Para ser más ágil y ser comercializable, es decir, para ser un instrumento de crédito o de pago, como ustedes quieran, pero un título valor se utiliza así como instrumento de pago o crédito, no interesa. Pero es un título de valor que yo lo puedo, si no paga el deudor hipotecario, lo puedo ejecutar. Y lo que buscaba esta ley, que se usa muy poco, es que el tenedor de esta letra hipotecaria puede ejecutar extrajudicialmente, generalmente. Se puede hacer ejecución extrajudicial sin necesidad de hacer un juicio ejecutivo una vez que no cumpla llenado determinados requisitos. Ahora bien, el deudor hipotecario obviamente entonces no sabe a quién pagar, porque esa letra hipotecaria emitida por él puede circular entre varias personas, ya está dentro del tráfico del comercio. Entonces tiene que ser notificado. Cuando es notificado, entonces va a pagar al tenedor de esa letra hipotecaria. El tenedor de esta letra hipotecaria debe consignar los pagos parciales que le va haciendo este deudor hipotecario, ¿no? Si no lo hace, es un delito penal. Es decir, siempre y cuando se perjudique, por ejemplo, porque lo estén por ejecutar, se perjudique el deudor hipotecario.
La letra hipotecaria tiene cupones. Entonces el deudor hipotecario paga y le voy dando cupones, el tenedor de la letra le va dando cupones para acreditar el pago. Y cuando los pagos son parciales no le da el cupón, sino le da, debe anotarlo en la misma letra, en el mismo documento. Si omite consignar los pagos parciales es un delito penal, siempre y cuando haya perjuicio. Ese es el inciso 14 de la omisión de consignar pago en las letras hipotecarias. Y por último, estafa documental, tenemos el 173, inciso 15. Es estafas con tarjetas de crédito o débito o compra o mediante la utilización autorizada de los datos de la tarjeta. Fíjense acá, esto ya desde el año 2004 el legislador argentino consideró que todo beneficio patrimonial obtenido de forma ilegal utilizando una tarjeta de crédito, de débito o de compra es estafa y no hurto. Porque estaba discutido, recuerdan cómo puede ser estafa, por ejemplo, en la utilización de los datos de una tarjeta de crédito mediante Internet. Porque yo lo que estoy engañando acaso es un sistema informático, estoy engañando a una máquina. Por lo tanto, tendría que ser hurto, no estafa. Sin embargo, nuestro legislador consideró que es una estafa. Bien, independientemente de esta cuestión dogmática, vamos al tipo penal. El inciso 15 dice que defraude mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando lo mismo hubiera sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida o obtenida del legítimo emisor mediante ardido engaño o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. ¿Cuál es la acción típica acá? Acá la acción típica es hacer valer la tarjeta. Recuerden que, a ver, este tipo penal tiene elementos normativos. Ustedes tienen que saber cómo sabemos nosotros que es una tarjeta de débito, cómo sabemos que es una tarjeta de compra, cómo sabemos que es una tarjeta de crédito. Nos vamos a la ley 25.065 que regula las tarjetas de crédito de estos tres tipos de tarjetas. Tarjeta de compra es la que dan los comercios para que compres en ese comercio una especie de crédito y pagas a fin de mes, pues es una tarjeta de los grandes supermercados generalmente. La tarjeta de débito es la que te da el banco para que vos directamente puedas hacer compra y te descuentan de tu sueldo, por ejemplo. Y la tarjeta de crédito es la que te emite generalmente los bancos, donde vos podés hacer los gastos en cualquier tipo de comercio y pagás recién a fin de mes. Bien, estas tarjetas estos son elementos normativos que ustedes tienen que ir a la 25.065, lo van a ver en Derecho Comercial, si no lo vieron, su concepto. Tratándose entonces, si el autor la encuentra alguna de estas tres tarjetas, o las hurta, o las roba, o la adquiere del legítimo tenedor mediante ardido engaño, o dice hurtada, robada, perdida o obtenida mediante ardido engaño. Es decir, tiene que obtenerla, fíjense, de un modo no voluntario. Es decir, el autor de este delito tiene que tener la tarjeta en forma que no se le haya entregado voluntariamente el autor, voluntariamente libre e informado. Pues si el autor se le entrega mediante ardido engaño, también entra acá. Es decir, cuando el tenedor de una tarjeta de crédito, el tenedor ilegal de una tarjeta de crédito, o sea, porque lo obtuvo mediante ardido engaño, lo hurtó, la robó, la encontró, defrauda con eso, por ejemplo, a un comercio, eso sí es estafa, porque es estafa pura, porque es hacerla valer. Se puede hacer valer
esa tarjeta mediante personas físicas o con la máquina. Porque hay dos formas entonces de usar la tarjeta: hacerla valer frente a otra persona física y engañándola, creyendo que vos sos que el autor es el titular, o bien utilizando los datos que surgen de esa tarjeta, y en ese caso engaño, entre comillas, a una máquina, y utilizo los datos de esa tarjeta y compro por Mercado Pago, por internet. Es decir, de cualquier manera, entonces hay dos modalidades para decir que se estafa con el documento, por eso es estafa documental, porque como es la tarjeta de crédito es un documento. No olvidemos nunca el concepto, ya lo vamos a ver bien el concepto de documento, pero documento es todo, ¿cómo es? Todo, toda declaración de voluntad donde con efectos jurídicos o patrimoniales o no, después vamos a verlo cuando veamos los documentos, que no interesa el soporte, ¿no? En este caso va a ser un plástico, pero de todas maneras es un documento porque incorpora una declaración de voluntad con efecto jurídico, ¿no? Ya sea del banco, del comerciante, del titular de la tarjeta. Por eso es una estafa documental. Bien, ¿qué otra cosita respecto a la estafa con tarjetas de crédito? No, bueno, que distingan. La estafa concreta existe en puridad cuando hay un ardido, cuando se utiliza la tarjeta como ardido engaño frente a otra persona física en el comercio. Eso es estafa pura. Pero también para la ley es estafa no solamente eso, sino también cuando utilizo los datos de la tarjeta por cualquier medio como es automático, como dice acá el inciso 15, ¿no? Aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Es decir, un uso no autorizado de los datos. Bien, ahora vamos a seguir con las otras estafas especiales, pero vamos a detener aquí el coso porque si no es muy pesado.